En las grandes ciudades del mundo, la economía digital transformó la forma de viajar, habitar y hacer negocios. Plataformas como Airbnb irrumpieron con una promesa atractiva: convertir cualquier inmueble en una fuente inmediata de ingresos y ofrecer experiencias más flexibles que la hotelería tradicional. Lo que empezó como una alternativa colaborativa terminó construyendo una industria global multimillonaria que hoy mueve millones de personas diariamente. Pero detrás de esa aparente modernidad también emergen preguntas incómodas. ¿Quién controla realmente quién entra y quién sale de estos departamentos temporales? ¿Qué tan seguras son las plataformas digitales cuando se utilizan identidades falsas? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los propietarios, administradores de las plataformas? El caso de Ale Frenillo, presunto cabecilla de la mafia 18, volvió a encender las alarmas en Guayaquil. Su presencia en departamentos de lujo arrendados bajo el sistema de Airbnb en Puerto Santana evidenció cómo el anonimato, la movilidad constante y la falta de controles rigurosos pueden convertir espacios residenciales exclusivos en refugios temporales para estructuras criminales. Hoy el debate ya no es únicamente inmobiliario turístico, más allá del tema del pago de los impuestos, como el gobierno ha llamado a todas estas empresas de Airbnb a que se pongan al día. La discusión toca seguridad ciudadana, regulación estatal, responsabilidad digital y conveniencia urbana, porque cuando la tecnología avanza más rápido que las normativas, las ciudades quedan expuestas a nuevas formas de riesgo silencioso. Para abordar este tema contamos con la participación y la presencia de la presidenta de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces del Guayas, la CBR Sudamérica, Murillo Bermeo, querida amiga de esta casa. Bienvenida, Su. Muchas gracias, mi querido doctor. La verdad es que es un tema que tiene tantas aristas que no sabría por dónde comenzar. Y eso que vino preparada. Y eso que, como nos conocemos y como siempre digo, con mayor razón contigo, esto no es un interrogatorio, es un conversatorio. Llamémonos por el nombre de pila, que es mucho más fácil, más dinámico y tal. Ahora, desde la visión inmobiliaria, ¿cómo ha transformado Airbnb el mercado de alquileres temporales en Guayaquil y especialmente en sectores exclusivos, como por ejemplo Puerto Santana? También hay urbanizaciones exclusivas acá en San Borondón, cuyos propietarios, propietarios de las casas han construido su otra casa y resulta que la anterior la ponen como Airbnb. Por favor, tu respuesta. Bueno, sabes que para el negocio inmobiliario, para mí es positivo. ¿Por qué? Porque eso significa de que mucha gente compra más bienes inmuebles para inversión que para tenerlos para vivienda propia. Entonces, finalmente eso viene a ser todo positivo para la economía. ¿Por qué? Porque eso genera mayor construcción, mayor circulación de dinero. No lo veo como algo negativo. Lo negativo es en el uso, o sea, el que se le ha dado hasta el día de hoy, que acabaste de mencionar, de que cualquier persona puede alquilar sin ningún control. Cuando nosotros, para alquilar un inmueble que no es por temporal, en cambio, llevamos un proceso de investigación, de buro de crédito, antecedentes y todo lo demás, porque queremos saber quién va a vivir en esa casa. Sin embargo, nadie en Airbnb te analiza quién eres, qué vas a hacer, de dónde vienes, a qué te dedicas, y eso sí es un riesgo. Y sabes que me puse a pensar que definitivamente es muy poco controlable. Mientras tú decías, alguien alquiló alguien de estos GDO, no me sale la palabra nunca, esta gente de aquí, ¿cómo tiene acceso? Pero es súper fácil, Modesto, porque fíjate que no necesariamente lo hacen ellos, lo hacen terceros. Lo hace una chica, lo hace un chico que no tiene ningún registro en ninguna parte de todo lo que es fiscalía, no encuentras nada en el Consejo de la Judicatura, no tiene nada malo en ningún lado. Es más, ni siquiera es un ser social, que tú lo puedas ver en redes o encontrar en redes. Entonces, es mucho más fácil irse por ese lado de evadir controles, y no estoy hablando de los controles tributarios, que eso corresponde al propietario, sino los controles de quién habita, quién ocupa. De hecho, muchos edificios han comenzado a regular el tema de los Airbnb, de los alquileres temporales. Es un problema, la verdad. Ahora, no solamente eso, sino que también
se entraría en una especie de devalorización de aquello de las urbanizaciones seguras, privadas, porque una de las características de estas es que no se puedan poner negocios dentro de aquello, y el arrendamiento del Airbnb es un negocio al fin y al cabo. Y entonces se supone que el que sea una organización exclusiva, privada, donde no hay negocio sino solo habitación, y el que la mayoría de los habitantes son propietarios del bien o inquilinos que han sido, se supone, filtrados por el propietario del bien o por el corredor de bien raíz, resulta que ya no tiene pues sentido esta urbanización privada si entra un Fresnillo, entra un Marino, entra un cualquiera de estos, justamente estas organizaciones, porque dan la protección que ellos buscan dentro de su negocio ilícito. Modesto, porque el problema es la manera fácil de ganar dinero. Fíjate que cuando nosotros tenemos casas en venta que tienen piscinas o están súper bonitas y que tienen áreas sociales propias del inmueble, muy aprovechables, suelen llamarte y decirte, me lo alquila por el fin de semana. Y yo le digo, por el fin de semana, y cuando tú te vayas, ¿cómo me lo dejas? ¿Y qué vas a hacer? ¿Por qué un fin de semana? ¿Qué haces sin muebles? ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál es el fin que le quieres dar a la casa? ¿Vas a hacer destrozos? ¿Vas a hacer la farra y molestar a los vecinos? ¿Vas a ensuciar? ¿Vas a destruir? ¿Qué tipo de persona va a ir? El problema es cuando no hay valores o cuando no hay moral o cuando no hay ética. ¿Cómo yo le puedo responder cómo yo le voy a sugerir siquiera a mi cliente que alquile la casa por el fin de semana? ¿Qué es lo que yo gano? La verdad es que más pierdo que lo que yo gano. Y justamente sobre eso, a ver, hay obligación de acuerdo a la UAFE, a seguir ciertos parámetros, llenar ciertos requisitos, la trazabilidad, conozca a su cliente, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede el dueño de esa casa, de ese departamento, a cumplir con todas estas obligaciones? Se siente que no está obligado, primero. En segundo lugar, ni siquiera lo reporta como negocio, se lleva el billete directo al bolsillo. El que está arrendando, como no le piden mayor información, resulta que puede, como tú dices, hacer, en el menor de los casos, hacer un escándalo, una fiesta. Y en el peor de los casos, esconder droga, armas, etcétera, etcétera. Entonces, si no se lleva adelante esto, ¿cómo poder combatir esta mala práctica por seguridad del propietario e inclusive por seguridad del negocio de los bienes raíces? A ver, fíjate que son dos cosas diferentes. Una cosa es el alquiler temporal, que es el Airbnb, que tiene el giro de una negocio rotación brutal. Sí, es brutal, o sea, es incontrolable. Es más, de hecho, no sé cómo planea el SRI controlar ese tipo de ingresos, porque además que no todo el ingreso es tuyo, ¿ok? Claro. Entonces, sí es un poco difícil. Yo pienso que tiene que haber ahí una coordinación con las plataformas para poder trabajar, ok, ¿cuánto retienes tú? ¿Cuánto le vas a dar al cliente? Sobre lo que le vas a dar, le vas a agregar esto, o sea, ya automáticamente que se vuelva como un agente de retención, es lo que se me ocurre, que sería mucho más fácil para el Estado ecuatoriano. Pero en el caso de los propietarios que alquilan directamente sus propiedades sin ningún tipo de intermediario, llámese plataforma, llámese corredor, no va a ejercer nunca ninguna actividad que registre, documente, vea la trazabilidad del dinero, vea de dónde viene, quiénes son. Generalmente son los que menos hacen ese tipo de trabajo. Y en ese sentido, el Estado sí debería ejercer algún tipo de procedimiento. Si tú no quieres contratar un corredor, perfecto, pero sigue un procedimiento. Aquí tienes que pedir estos documentos, sacar este buro de crédito, buscar en la Fiscalía o en el Consejo de la Judicatura. Ok, tengas un garante. De hecho, hay una reforma en este momento en la Asamblea sobre actualizar la ley de inquilinato. Yo pienso que es el momento oportuno para que las cosas ocurran como deben de ocurrir, porque si no, vamos a reformar algo y después de un rato vamos a descubrir que no sirve para nada. Entonces sí pienso que es el momento para que nosotros como corredores podamos aportar, incluso
Como tú siempre dices, siempre estamos dispuestos a colaborar desde nuestro conocimiento, porque trabajamos en el día a día de esto. Y sí es importante definitivamente que se instruya a los propietarios no solamente a formalizar la parte tributaria, sino la documental, que creo que es lo más importante. Ahora, los latinoamericanos, por norma general, y los ecuatorianos, de manera particular, somos muy dados a tirarle la responsabilidad a un tercero. Y entonces dice, no, es la administración del edificio o la administración de la urbanización la que deben de tener las herramientas suficientes para controlar el ingreso de huéspedes temporales. Pero viene el dueño de la casa y le dice, oye, es mi casa. Es mi casa. Y yo se la presto a quien me dé la gana. No es que ya sabemos que está haciendo negocio. Pruébame, pues, que estás haciendo negocio. El fulanito es el primo, del pariente, del suegro, del yerno, de tal, de fulano de tal, y le estoy prestando la casa. Y entonces resulta que, ¿qué herramientas tienen? Es imposible de descubrir quién... ¿Cómo lo pruebas? Claro, entonces más allá de aquello... Como abogado sabes que es súper difícil probar. O sea, yo te puedo decir, me parece... pero para realmente ir a hacer una afirmación, yo tengo que comprobar. Y yo creo que muchos de nosotros a veces nos quedamos callados porque no tenemos pruebas para demostrar otras cosas. Pero es que además el tema es que ¿quién es el responsable? El dueño. Y entonces sobre el dueño de la casa es el que debe recaer todo, no en la administración como se pretende de alguna manera regularizar esto de aquí dentro de una norma de un municipio determinado. Se decía así, no, es que es los administradores de los edificios de la fuerza o de las urbanizaciones los que tienen que, sobre los que recae esta situación. Y no es así. Tú lo acabas de decir como es. Ahora, ¿qué hacer con el tema del Airbnb? Porque lesiona el negocio inmobiliario, lesiona el negocio hotelero, lesiona al SRI, el tema impositivo el gobierno. ¿Cómo regular? En España, por ejemplo, le han dado medidas realmente severas al tema de Airbnb, han cerrado la posibilidad de tal negocio, ¿no verdad?, en ciertas zonas, e inclusive el daño que ha generado los que alquilan estos departamentos a la ciudad propiamente dicha. El tema del urbanismo es tremendo. ¿Cómo poder copiar bien aquello que tropicalizándolo, poniéndolo en nuestra realidad, podría generar una especie de mejor control para todos en este caso? Bueno, tengo entendido que los municipios de alguna manera están haciendo algo para controlar este tipo de negocios. Y tú decías lo de la evasión tributaria y todo lo demás, pero sabes que en la práctica hay muchos edificios que se dedican, y lo acabas de mencionar hace un rato, en Puerto Santana hay muchos edificios que han puesto sus propietarios como Airbnb los departamentos. ¿Sabes qué? Y esto lo vemos después de la pandemia. ¿Por qué? Porque mucha gente tenía departamentos, venían más ejecutivos. De hecho, el tema económico también es una consecuencia de que nosotros hemos pasado de arriendos a largo plazo, a mediano plazo, a temporales. Entonces, yo sí pienso que eso dañó muchas cosas, baja la plusvalía. De hecho, los departamentos de algunos edificios en ciertas zonas bajaron de valor. ¿Por qué? Porque nadie quiere tener, no sé, voy a decir algo que no sé si debo de decirlo, pero pienso que muchos de estos departamentos los usaban por una noche, Modesto, ¿ok? Claro, eran moteles encubiertos. Correcto, eran moteles encubiertos. Entonces, ¿qué pasaba? Que de pronto el de al lado iba con su familia, lo alquilaba por Airbnb y todo se veía bonito. Cuando de repente tú llegas con tus hijos o van tus hijas y tú dices, mi hija va a llegar a ese sitio. Entonces, ¿cómo tú pones a tu hija en un sitio donde entra y sale tipo motel? O sea, no es concebible, porque eso hace que la plusvalía de ese sitio, que puede ser muy lindo, muy moderno, muy de lujo, baja de valor. Nadie quiere vivir al lado de un motel, ni ser vecino de un motel. Peor de un cuarto de motel, porque no tienes ni idea de quién va a la noche.
Ni con quién te topas en el pasillo. Bueno, eso sería terrible. pero sí, esas son cosas que ocurren. Entonces, yo sí pienso que si no regulas, ¿sabes qué? Y tú decías los ecuatorianos, yo creo que los latinos en general somos muy informales. El guayaquileño, el ecuatoriano es muy informal, ¿ok? Entonces yo sí pienso que a todos nos puede costar un poco pasar de recibir la plata en la cuenta, gastarnos en lo que nos da la gana, porque ni siquiera tenemos un concepto administrativo sobre esos ingresos, como para yo decir, ok, no el 100% es para mí. Este porcentaje se va a impuestos, este porcentaje lo voy a guardar para gastos administrativos, por tasa de desocupación. Es que no estamos educados. El problema es que la gente cree que esto es como cuando te metes la plata al bolsillo, no tienes ni idea de dónde vino. Y como no tienes ni idea de dónde vino, no estamos preparados ni capacitados para administrar ese dinero. Entonces, la gente no lo ve como un negocio, Modesto. Cuando nosotros entendamos el concepto de negocio, va a ser diferente, comenzando por el hecho de tributar. Ok, yo voy a abrir mi RUC, voy a decir que estoy recibiendo un alquiler temporal, tengo una propiedad, me genera un ingreso, voy a pagar mis impuestos. Porque no solo es impuesto del IVA que no estoy cobrando o estoy dejando de pagar, porque bueno, yo creo que no se genera y no lo tributo, sino que también mi declaración anual genera que no tengo ingresos. Entonces sigo ignorando la ley, sigo haciendo lo que me da la gana, poniendo desorden en el mercado. De hecho, no solamente es el desorden, es que no cuantifico lo que tengo, no le doy valor a lo que hago, porque el servicio tiene un costo. O sea, el hecho de enviar a alguien a que limpie una habitación, que prepare, que decore, que arregle, que tenga bonita la habitación, no quiere decir que no tiene un costo, tiene un costo. El hecho, el marketing, las comisiones, todo tiene un costo. Entonces, ¿por qué hacemos las cosas de manera informal? Pasemos al siguiente proceso. ¿Cómo educamos a la gente para que la gente tribute, se reserve por gastos administrativos y ese tipo de cosas? Entonces, básicamente, creo que no solamente es competencia del Estado cobrar los arriendos, cobrar los impuestos, sino también educar, plantear un proceso. Para finalizar, podríamos concluir entonces, Su, que no tiene lógica que alguien compre un bien inmueble por inversión y sea la misma persona que la ha comprado por inversión que deprecie su inversión convirtiéndolo en un lugar de estadía eventual para lo que fuera. Y el mensaje final sería también de que no es que estamos en contra del Airbnb, lo que estamos en contra es de que no esté debidamente regularizado. Correcto. Lo que nosotros propiciamos está bien, invierte, pero que se regularice de manera tal que no sea competencia desleal para ninguno y que tampoco se preste para sinvergüencerías con los videos. Agradecerte por tu participación, muchísimas gracias, y hay que meterle caballaje, como dicen en el argot popular, a esta iniciativa en la Asamblea, y por qué no que sean justamente organizaciones como la tuya, como ACBIR, que participen en estos debates, en estas discusiones, para aportar a lo que debería de ser y no seguir con lo que es. Correcto. Muchísimas gracias, Su. Estamos a las órdenes, siempre un gusto estar aquí contigo.